de quienes terminaron el discipulado. Así que tenemos muchas razones por las cuales dar gracias al Señor en esta mañana. Mientras nuestro hermano termina de pasar a recoger la ofrenda, yo voy a rogar que todos abramos la Biblia por el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Voy a rogar que todos, por favor, nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 9. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 35. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias por esta palabra sagrada, por esta palabra hermosa que tú nos has dejado y que en esta mañana queremos meditar con tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender la sabiduría que esta palabra encierra. Permítenos entender tu palabra y, lo que es más importante, aplicarla a nuestra vida y ponerla por obra, para que de esa forma tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Me conmueve leer en este pasaje del Evangelio que Jesús, al mirar a las multitudes, tuvo compasión por ellas. Compasión significa sentir lo que siente el otro, la misma pasión que siente el otro, la misma necesidad que siente el otro, el mismo gozo o el mismo sufrimiento que siente el otro. Y dice la palabra del Señor en este pasaje que hemos leído, que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque la vio desamparada y perdida, como ovejas que no tienen pastor. Yo creo que si hoy Jesús mirase la sociedad en la que nosotros vivimos, seguiría viéndola de la misma manera, seguiría sintiendo la misma compasión, el mismo amor, porque seguiría viendo la misma necesidad, seguiría viendo la misma desorientación en las personas. La gente deambula de aquí para allá y realmente deambula sin saber muy bien, a ciencia cierta, a dónde va. Jesús desde los cielos mira y mira con compasión a las multitudes. Y sigue pensando lo mismo, sigue diciendo lo mismo. La mies es mucha y los obreros pocos. Si hacen poco los obreros para poder llevar consuelo al que padece, si hacen poco los obreros para poder llorar con el que llora o reír con el que ríe, para poder ayudar al que lo necesita, para poder dar una palabra de dirección, de ánimo, si hacen poco los obreros. Pero en esta mañana tenemos el enorme privilegio de estar aquí congregados para consagrar a dos nuevos obreros. La palabra de Dios nos enseña que ya en el principio del cristianismo, cuando la iglesia cristiana daba sus primeros pasos, fue necesario que los apóstoles que se dedicaban, los pastores de la iglesia que se dedicaban a la enseñanza, a la predicación, a la consejería, a la ayuda espiritual, fue necesario que ellos delegaran ciertas tareas
en otros obreros, escogidos para tal fin, para que ellos pudieran seguir haciendo el trabajo espiritual, mientras aquellos obreros nuevos pudieran hacer el trabajo físico, material. Y quiero que me acompañen a las Sagradas Escrituras para que veamos que esto es así. No porque lo diga la historia, no porque lo diga la iglesia tal o la iglesia cual, sino porque lo dice Dios en su palabra. Leamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, donde la palabra del Señor nos enseña cómo se instituyeron dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios, los primeros diáconos. Es una palabra que se conoce poco hoy en día. Solamente en algunas iglesias suena la palabra diácono, pero la gente no sabe muy bien qué es un diácono, qué hace un diácono, a qué se dedica, en qué consiste ser un diácono. Y es de lo que en esta mañana yo quiero hablarles con la ayuda del Señor. Leamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entre el pueblo de Dios, que vivían juntos, tenían todas las cosas en común, porque ellos tenían la esperanza de que Cristo iba a regresar inmediatamente, y entonces muchos vendieron sus propiedades, llevaron el dinero, y así todos juntos vivían en común. Se hacía una misma comida para todos y se distribuía para las diferentes familias. Pero hubo algunas viudas de los griegos que se quejaron de que en la distribución diaria no se repartía por igual, sino que parece ser que quienes repartían, pues repartían más a las viudas de los hebreos que a las viudas de los griegos. Y entonces hubo murmuración. Fíjense lo que pasó entonces en el versículo 12. Entonces los 12, se refiere a los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Perdonen que le cambie la pila al micrófono. Ya está. ¿Se oye bien? A veces pasan estas cosas en el directo. Acabamos de leer un pasaje de las Escrituras, el documento más antiguo que existe en la historia de la Iglesia, que es la palabra de Dios. Este documento se escribió hacia el año 60 de la era cristiana y nos dice que recién comenzada la iglesia cristiana, por las necesidades que hubo en medio del pueblo, los apóstoles nombraron los primeros diáconos. Y se escogieron no a cualquier persona, se escogieron a personas que debían guardar ciertos requisitos. Yo diría, hoy en la iglesia, o mejor dicho, en las iglesias, hay mucha gente que quiere ser líderes. Hay mucha gente que quiere tener títulos. Hay mucha gente que quiere mandar. Quieren tener poder. Porque la palabra de líder
significa uno que manda. La palabra líder significa uno que va adelante, un comandante en jefe. Eso es lo que significa la palabra líder. Por cierto, en la Biblia no se nos llama a ser líderes, se nos llama a ser siervos. Porque la palabra diácono, en el griego, diáconos, lo que significa es ministro, el que ministra. Pero no el que ministra en un despacho en la Moncloa, sino el que ministra, el que sirve. O dicho de otro modo, para que entendamos, lo que están estudiando hermenéutica saben bien, que para poder entender bien un pasaje de las Escrituras, hemos de trasladarnos al lugar, a la fecha en que fue escrito. Entender la cultura en la que fue escrito y para las gentes para las que fue escrito. Y trasladándonos nosotros a la época del primer siglo, al año 60, trasladándonos a la cultura griega donde fue dirigido este documento. Por cuanto el evangelista Lucas escribió esto precisamente para un griego. Cuando nosotros nos trasladamos a esa cultura, cuando aquel griego leyó Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y dice que fueron nombrados diáconos, la palabra diácono significaba esclavo. Porque en aquella época quienes servían las mesas eran los esclavos. Yo quiero que veamos en esta mañana las Escrituras y que veamos cuál es la enseñanza de Jesús a este respecto. ¿Cuál es la enseñanza del apóstol Pablo o de Santiago o del apóstol Juan? Para que veamos cómo entendieron ellos realmente el servir a Dios y a la iglesia. Por eso quiero que vengan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Vamos a ver varios versículos. Dice los versículos 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro diácono. Ahí pone siervo, ¿verdad? Porque es la traducción de la palabra diácono al castellano. En el original, ahí pone diácono. Porque esto, aunque no fue escrito, Mateo no fue escrito en griego. Hay partes de Mateo que están en arameo. Este pasaje está en griego. Y se nos dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y aquí se nos explica la razón. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas son palabras de Jesús. Jesús no llama a nadie a ser líderes, llama a ser siervos. No a servirse de la iglesia, sino a servir a la iglesia. No a servirse de Dios, sino a servir a Dios. Vean conmigo en Marcos capítulo 9, versículo 35. Marcos capítulo 9, versículo 35. Aquí el Señor Jesús le está hablando a los apóstoles, directamente a los apóstoles, y les dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿qué debe hacer? Sea el postrero, es decir, el último de todos. Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos. Y el servidor de todos. Qué diferencia tan enorme con los ministerios que nosotros vemos hoy en día en las iglesias. Hombres que dicen servir a Dios y que se sientan en tronos de oro. Hombres que dicen servir a Dios y viven en grandes palacios, en lujosas mansiones, que viajan en limusinas y tienen aviones privados propios. ¡Qué diferencia tan enorme! Con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nació en un pesebre, siendo Dios.
y que enseñó a sus discípulos que si querían ser alguien, si querían destacar en algo, debían hacerse como el más pequeño de todos. Debían disponer sus corazones para servir a todos. ¡Qué diferencia tan enorme! ¿No les parece? Yo espero que sepamos entender realmente lo que significa la palabra diácono. En el capítulo 10 de Marcos, versículo 44, dice el Señor una vez más, vamos a leerlo desde el versículo 42, Jesús llamándonos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Qué curioso, una de las cosas que más enfatizan en la Iglesia Católica es la obediencia. El deber de obediencia. Puede que tú no estés de acuerdo con el obispo, pero se te obliga a obedecer. Aquí se nos enseña que nadie debe enseñorearse de la Iglesia. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esta es no la enseñanza del magisterio de la Iglesia, esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es la enseñanza de los padres apostólicos, esta es la enseñanza del Señor Jesús. Esto no es lo que nos ha llegado hasta nuestros días, en un cristianismo desvirtuado por la influencia del paganismo dentro de la Iglesia. Esto es lo que enseña el fundador del cristianismo, Cristo mismo. Esto es lo que nosotros debemos entender. Esto es lo que el Señor dice y enseña. La mies es mucha y los obreros pocos. Todos quieren ser jefe, nadie quiere ser siervo. Pero el Señor necesita siervos. Por eso el Señor sigue hoy en día buscando hombres y mujeres que dispongan sus corazones para decirle: sí, Señor, como hemos cantado en esta mañana, venme aquí. Yo estoy dispuesto a servir. Úsame a mí, Señor. Qué bueno que en esta mañana tenemos dos personas que han respondido a ese llamado. Por lo menos Andrés y Katia. Mateo 25. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos del 14 en adelante. Se nos relata la parábola de los talentos. Todos la hemos leído alguna vez o la hemos oído. El Señor se va lejos y reparte unos talentos entre sus siervos, y a cada uno le da conforme a su capacidad. Y cuando vuelve, les demanda razón de lo que han hecho, de cómo han administrado esos talentos. Miren, si algo enseña esta parábola de los talentos, es que todos tenemos que dar cuenta delante del Señor un día. Que todo lo que nosotros podamos disfrutar aquí en la tierra, todo lo que podamos tener, gozar, nos ha sido dado, y se nos denominará razón de la administración que hemos hecho de ello. Esto los hermanos deben tenerlo en cuenta. A lo largo de su servicio al Señor y a la Iglesia, deben tener en cuenta siempre, cada día. Yo lo tengo en cuenta en mi vida y es como un peso enorme que hay en mi corazón y que me hace responsable de lo que enseño, de lo que digo, de lo que hago, porque sé que un día tendré que estar cara a cara mirando a los ojos de Jesús. No quiero que nada me haga tener que agachar la cabeza. Por eso procuro en todo momento tener conciencia de que un día Jesús me demandará cuenta de lo que he hecho con los talentos que Él me ha dado. Igual hará el Señor con vosotros. Un día tendréis que rendir cuenta delante del Señor. Versículo
31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Queridos hermanos, lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este pasaje de las Escrituras es que vuestro servicio a la iglesia, a vuestro prójimo, es también un servicio a Dios. Cuando estáis sirviendo a la iglesia o estáis sirviendo a alguien que lo necesita, estáis sirviendo a Dios mismo. A veces es más difícil servir a los hombres que a Dios. Hay más disposición de decir: bueno, yo quiero servir a Dios. Pero ¿estás dispuesto a servir a los hombres? ¿Estás dispuesto a disponer de tu tiempo y de tu esfuerzo para ayudar a aquel que lo necesita? ¿Para enseñar al que no sabe? ¿Para consolar al que está desconsolado? ¿Para animar al que está deprimido? Dios nos está diciendo: cuando hagáis esto, me lo estáis haciendo a mí. Amén. Es por eso que en Juan 15:15 el Señor Jesús les dice a sus siervos, a sus discípulos, que ya Él no les va a llamar siervos. Ya no os llamaré siervos. Juan 15:15. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Quienes quieren servir a Dios, quienes disponen sus corazones para servir a Cristo, se hacen amigos de Cristo. Qué bueno. Ojalá Cristo tenga un amigo en cada uno de nosotros. Amén. Ojalá Cristo tenga un amigo a cada uno de nosotros. Ahora quiero que veamos otro pasaje de las Escrituras donde se hablan de los requisitos que los diáconos deben tener. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 8, se dice: los diáconos asimismos deben ser honestos, sin doblez, lo que llamamos nosotros un falso o un hipócrita, uno que tiene una doble cara. No. El diácono tiene que ser sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los hermanos están aquí porque han sido probados, y la Iglesia ha respaldado la ordenación ministerial de estos hermanos en la Asamblea General convocada el 23 de enero de este mismo año. Pero estos son requisitos mínimos, imprescindibles. Ahora quiero que vean otro pasaje conmigo, donde se nos pide todavía algo más. En Filipenses capítulo 2, un poquito más atrás, Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo nos llama a ser imitadores de Cristo. Filipenses capítulo 2. Tómenlo como una palabra de Dios para ustedes en esta mañana, mis hermanos. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad,
Yo he conocido personas que una vez que han sido ordenados diáconos o pastores, han engordado 10 kilos. ¿Me entienden lo que quiero decirle? Como que se le sube el título a la cabeza. Eso no debe ocurrir en quien realmente tiene un corazón de siervo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y asómbrense por el pasaje que viene a continuación, que no es más ni menos que el ejemplo que Jesús nos ha dado. Dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de diácono, de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y no una muerte cualquiera, una muerte vergonzosa. A nosotros nos pintan a Jesús con una telita rodeando sus partes, pero en realidad Jesús fue crucificado desnudo, como era la costumbre de los romanos. Fue maltratado, insultado, injuriado, avergonzado públicamente. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, este mismo sentir que hubo en él, que soportó todo eso por servirnos a nosotros. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en su pobreza. Él, siendo el Dios del cielo y de la tierra, creador de todo cuanto existe, sustentador por el poder de su palabra de todo lo que nosotros vemos y de lo que no vemos también. Él, el Hijo de Dios Todopoderoso, se humilló de tal manera que él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¡Qué ejemplo! Dice el apóstol Pedro, aquel que algunos dicen que fue el primer papa. Pedro dice en una de sus epístolas, Él nos dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas. En este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, más que nunca antes, se hacen necesarios hombres y mujeres dispuestos a servir a los demás. No por vanagloria, no por decir yo he hecho, yo, no por exaltación propia, no por vanidad, no por contienda, por decir he hecho más que tú, no, sino por amor, con humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Imitemos a Jesús. Andrés y Katia, imiten a Jesús en su servicio. Fíjense, Romanos 1:1, en las epístolas el apóstol Pablo enseña. Fíjense cómo él, un romano libre, un judío nacionalizado romano y libre por tanto, fíjense cómo él se presenta delante de la iglesia en Roma. Entendamos esto, Roma, primer siglo, dos escalas sociales totalmente diferenciadas, los esclavos y los libres. Los esclavos no tenían derecho ninguno. El amo podía destruir su vida, podía asesinarlo delante de todo el pueblo y no le pasaba absolutamente nada. Era el dueño de la vida de su esclavo. Pero el libre, nadie podía ponerle una mano encima, a no ser que hubiese sido juzgado
y hallado culpable con muchos testigos. Pero Pablo, que era libre, por cuanto era nacionalizado judío, romano, era un judío nacionalizado romano, dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Alguien libre que se pone voluntariamente al servicio de Jesucristo. ¿Qué ejemplo? También el de Pablo. En un mundo en el que la esclavitud estaba mal vista, él dice, yo como libre me hago voluntariamente esclavo de mi Señor para servirle voluntariamente. Ese es el ejemplo de Pablo. Santiago dice exactamente lo mismo. Juan en el Apocalipsis dice exactamente lo mismo. Libres, pero siervos voluntarios por amor de nuestro Señor. Gálatas capítulo 5. Perdonen que les lea tantos versículos en esta mañana, pero quiero que entiendan que lo que estamos haciendo aquí no es algo sacado de la manga. No es algo que venga determinado por lo que el paganismo que se introduce dentro de la iglesia nos enseña. No, es Biblia. Es conforme a la voluntad establecida por Dios. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino esclavizaos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Sed diáconos los unos de los otros. Todos somos llamados a servirnos los unos a los otros por amor de Cristo. Eso no significa que todos tengamos el ministerio de diaconía, pero sí que todos somos llamados a servirnos los unos a los otros por amor. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres, pero siervos de Dios. Siervos voluntarios de Dios. La capacidad para ejercer ese ministerio no nos lo da la experiencia. En Primera de Pedro también 4, versículo 10 dice: cada uno, Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo a los otros como buenos administradores, como buenos siervos de Dios, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a ¿qué? Al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguna gloria reciben ustedes alguna vez por vuestro servicio, cójanla y ofrézcanla al Señor. Porque cualquier gloria que recibamos no es para nosotros. Por cuanto lo que hacemos no lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo hacemos por nosotros mismos, sino en el poder de Dios. Y aquel que nos capacita es quien merece todo honor y toda gloria. No recibamos nunca gloria de los hombres, porque no la merecemos. Solo Dios, y así está escrito desde el Antiguo Testamento: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y a Él solo servirás, y a Él solo adorarás. A Él solo es digno de gloria. Él solo es digno de honra. Por consiguiente, el ministerio de diaconía es un llamado a la servidumbre. Es un llamado a servir.
a dar su tiempo, su esfuerzo, sus dones al servicio de los demás. Ellos no están en esta mañana siendo consagrados para tener un título. Aunque le vamos a dar en esta mañana un diploma que les acredita como diáconos, no es para que ellos se gloríen, sino para que ellos testifiquen de que realmente son diáconos. Pero es el servicio, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles que nos enseñan en las Sagradas Escrituras, el que tenemos que seguir día tras día. Hoy es un día hermoso. Esto lo decía al principio y lo vuelvo a repetir. Hoy es un día hermoso porque la oración de nuestro Señor Jesucristo es respondida. Hoy, obreros toman la azada y se ponen a servir al Señor. La mies es mucho y los obreros pocos. Pero hoy faltan algunos menos. Sin embargo, eso no quiere decir que sean los únicos que son llamados a servir a Dios. Todos nosotros debemos servir en la medida de nuestra capacidad. Allá donde Dios nos pone, todos tenemos el deber de servir a aquel que nos ha llamado a su gloria eterna. Y un día estaremos delante del Señor y rendiremos cuenta de nuestro servicio. Procura, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es mi deseo para ellos, que a lo largo de su vida, que a lo largo de su servicio, de su ministerio, ellos procuren siempre presentarse a Dios, ser conscientes que estamos delante de Dios, como obreros aprobados, que no busquen la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Porque a veces para agradar a Dios tenemos que desagradar a los hombres. Y quien se constituye amigo de los hombres, la Sagrada Escritura dice que se constituyen enemigos de Dios. Sean amigos de Dios, no de los hombres. Si es necesario, denuncien a los hombres. Predíquenles la verdad, aunque no les guste oírla. Enséñenles. Díganles cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Porque se tendrán que presentar ante Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Que no tengan de qué avergonzarse. Por eso, en esta mañana, vamos a pasar a lo que es la consagración de estos hermanos como diáconos. Y yo voy a rogar que los hermanos diáconos de esta iglesia pasen por aquí al frente conmigo. Nuestro hermano Jaime Argote, nuestro hermano Andrés Rafael López y nuestra hermana Luz Estela Aragón, pasen por aquí. Ellos ya son diáconos de esta congregación. Por favor, lo que vamos a hacer ahora es una ceremonia que tiene 2000 años de antigüedad. Lo hemos leído en la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles capítulo 6, y es lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana. Quiero que presten mucha atención, porque ustedes son testigos de lo que aquí acontece en este lugar. Hermanos Andrés y Katia, me dirijo a vosotros que habéis sido reconocidos por esta congregación con el respaldo de toda la iglesia y que hoy están preparados para ser ordenados diáconos al servicio de Dios y de la iglesia. Les ruego por favor que respondan en voz alta a mis preguntas. ¿Se comprometen delante de Dios a vivir consagrados a un estilo de vida que honre al Señor que los llama a este sagrado ministerio? Sí. ¿Se comprometen a ser fieles en sus responsabilidades, desarrollar el diaconado con dignidad, ejecutando todos los deberes implícitos y procurar ser siempre de bendición para la iglesia? Sí.
Se compromete en fomentar la unidad entre los hermanos y trabajar arduamente por el desarrollo de la obra del Señor. Bien. Arrodíllense por favor delante de nosotros, delante del Señor. Quiero que los hermanos pasen por aquí de alguna manera, por detrás de ellos. Y pongan la mano sobre el hermano Andrés. Hermano Andrés, por cuanto el Señor le ha placido separarte para este ministerio de diaconado, yo como pastor de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, te bendigo y encomiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y estás aquí entre nosotros, te pedimos, Señor, que llenes a nuestro hermano Andrés de tu Espíritu Santo y por medio de él lo fortalezca para el desempeño de su ministerio, por medio de tu gracia, a través de los dones que tú le has dado, Señor. Hermano Andrés, recibe la fortaleza del Espíritu Santo para resistir al diablo y sus tentaciones y para servir a Dios en integridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente nos dirigimos ahora a la hermana Katia. Hermana Katia, por cuanto al Señor le ha placido separarte para este ministerio del diaconado, yo como pastor de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura te bendigo y encomiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús que tú la llenes de tu Espíritu Santo, con el cual pueda ser fortalecida para el desempeño de su ministerio por medio de tu gracia y de sus dones. Hermana Katia, recibe la fortaleza del Espíritu Santo para resistir al diablo y sus tentaciones y para servir a Dios en integridad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédense. Habiendo hecho los hermanos votos, pueden levantarse, por favor. Habiendo hecho los hermanos voto delante de Dios y de todos nosotros, yo como pastor, como ministro de culto reconocido por el Ministerio de Justicia de este país, por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y por el Consejo Evangélico de las Islas Canarias, como pastor de esta congregación y en nombre de todos sus miembros, le reconozco y le recibo para la tarea que han sido encomendados. Les ruego, por favor, que guarden el ministerio con limpia conciencia. De igual manera pido a la Iglesia, a todos ustedes, hermanos míos, que puedan apoyarles con sus oraciones, que les tengan en cuenta por causa de su servicio entre nosotros. Que la Iglesia haga oración por ellos. Me gustaría que los diáconos levanten la voz delante del Señor para que Él los bendiga, los fortalezca y los guarde. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, por haber sonado a Dios en nuestro servicio, dedicarte a Dios. Padre, llenado de tu poder, de tu gracia y de tu gloria, Señor. Bendícelos, Señor, a los que los hallan. Bendícelos aquí en esta iglesia, Señor y Padre. Ayúdales, Señor, para que ellos tengan un buen desarrollo de su ministerio, Señor. Para que puedan servirte, Señor, de todo corazón, Señor. Y todo lo que hagan sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Sea Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por los hermanos Katia y Andrés, Señor. Gracias porque nosotros hemos visto que es el Señor y sabemos que ellos van para adelante en tu nombre, Señor. Amén. Cantamos, Señor, solo tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. Sí, Padre. Te glorificamos a ti, Señor, en tu nombre, Señor. Los bendecimos a ellos, Señor, porque tú, Señor, los ves a ellos como tus obreros, como tus siervos, Señor, que somos nosotros, Señor. Bendícelos grandemente en sus vidas, Señor, hasta que tú, Señor, vengas con nosotros, Señor. Y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.
Señor, están entumados, Señor, y que te pedimos, Señor, que cada día, Señor, tú derrames de tu gracia, Señor, sobre ellos, Señor, y que tú pongas esa palabra en su boca, Señor, y que ellos se guarden, Señor, así como dice tu palabra, que sean esos obreros, Señor, que no tengan de qué avergonzarse, Señor, y que usen bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Igualmente pido a dos hermanos de la iglesia o hermanas de la iglesia que uno ore por Andrés y otro por Katia para que Dios le fortalezca en su ministerio. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pido por la vida de Andrés, Señor, para que seas tú, Señor, fortaleciéndolo, Señor, con de sabiduría, Señor, para que lleve a cabo, Señor, lo que dice que te ha dado, Señor. Bendícelo, Padre Celestial, cuídalo, Señor, prospéralo. Sé tú siempre con él, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, librando su camino, Señor, su caminar. Que siempre, Señor, se fije en las huellas que no han dejado, Señor, para seguir tu mismo sendero, Señor. Bendícelo, Padre Celestial, con tu santa presencia en su hogar, Señor, en su matrimonio, Señor. Que sea conforme a tu voluntad, Señor, y que sirva a la iglesia, Señor, como tú nos has servido a nosotros, Señor, y que tú has venido, Señor, para servir, Señor, y nosotros te damos gracias por te alabamos y te glorificamos. Amén. Te pido, Señor, también para que tú bendigas a Padre amado a Katia, para que tú le ayudes, Señor, en su día a día, Señor, para que tú, Señor, la fortalezcas, Señor, para que tú, Papito Dios, hables en su corazón cada mañana, para que tú, Señor Jesús, guíes, Señor, en su corazón lo que ella tenga necesidad y así mismo la fortalezcas y le ayudes a salir adelante, Padre amado. Bendícela, guárdale, que ella cada día, Señor, pueda tener una comunicación contigo, Señor, y pueda saber cuál es tu buena y santa voluntad. Bendice tú también su hogar, Señor, y ayúdanos a los dos, Señor, a salir adelante, Señor, a ser tus siervos, a ser tus discípulos, Señor, como tú nos has mandado. En nombre de Jesús te doy gracias y te pido por ellos. Amén. Amén. Como enseña la palabra del Señor, una vez que los apóstoles encomendaron a algunos para el ministerio, dice que le dieron la diestra en señal de amistad y de compañerismo. Andrés, Dios te bendiga y guarde en su ministerio. Ana Katia, Dios la bendiga y la guarde en su ministerio. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero que se pongan aquí los cinco. Quiero que se queden aquí para que este es el cuerpo ministerial de esta congregación actualmente. Esta es una iglesia pequeña, es una iglesia que apenas tiene 6 años en el Señor, que ya cuenta con hombres y mujeres que están entregando parte de su vida, de su tiempo, de su esfuerzo para servir a Dios y a su iglesia. Quiero que los conozcan y que oren por ellos cada día para que Dios los bendiga y para que mañana algunos de ustedes también puedan estar aquí. Amén. Amén. Hermano Andrés Gerardo Medina Bravo ha sido ordenado diácono por la elección unánime de la iglesia y la imposición de manos del pastor en Puerto del Rosario el 24 de febrero del 2008. Dios bendiga. Mi hermana Katia Salamanca Piña, igualmente, ha sido ordenada diaconisa por la elección unánime de la iglesia y la imposición de manos del pastor. ¿Puedes tomar asiento? Gloria a Dios. No pueden imaginarse el gozo que supone para mí el poder imponer las manos sobre alguien para encomendarles al servicio del Señor, cuando son personas fieles que ya están sirviendo al Señor. Lo que la iglesia hace no es nombrar diáconos para que comiencen a servir a Dios. Lo que la iglesia hace es reconocer el llamado de Dios en sus vidas y la capacidad que Dios les ha dado. La iglesia solo confirma la obra de Dios, que ya es una realidad en sus vidas, por cuanto ellos ya están sirviendo al Señor. En la escuela dominical, en la alabanza, en diferentes áreas
y ahí están sirviendo al Señor desde hace tiempo. Pero hoy era un día especial no solamente por la ordenación de nuestros hermanos, sino también porque tenemos que hacer entrega de los diplomas a los hermanos que terminaron el discipulado, los hermanos José Gilberto Morales Betancourt. Pasa al frente, mi hermano. Para certificar que han finalizado satisfactoriamente el curso bíblico completo de vida discipular. Ahí está, hermano. Dios la bendiga. Doña Caterina García Sánchez, para certificar también que ha finalizado satisfactoriamente el curso bíblico completo de vida discipular. Y doña Miriam Pastrana Gualí, que no está aquí en esta mañana, ¿verdad? Bien. Bueno, tenemos una cosita más que hacer en esta mañana. Es una mañana de celebraciones. Yo quiero rogar a la hermana Lidia que pase por aquí, por favor. Aunque ella todavía va a estar unos días entre nosotros, pase por aquí, mi hermana. Pero queremos aprovechar este día especial para agradecer a Dios la oportunidad y el privilegio que nos ha concedido de tenerla entre nosotros en este tiempo. Y poder hacerle entrega de un reconocimiento que no se lo hemos querido enmarcar para que le sea más fácil llevárselo para Venezuela, pero que dice que la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, dice, esta congregación y su pastor agradecen a Dios la estancia de nuestra hermana Lidia Piña Fernández entre nosotros y también su testimonio, servicio y ejemplo que ha sido de bendición y ayuda a todos. Oramos a Dios que allá donde vaya sea usada para el bien del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo ha sido aquí entre nosotros. Firmado por el pastor de la iglesia. Hermana Lidia, gracias, gracias, gracias. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por ella. Bien, hermanos, ha sido un privilegio para mí haber estado aquí. El Señor me ha dado innumerables bendiciones con ustedes. Él ha derramado para mí muchas cosas que el Señor sabe lo que está haciendo en mí. Y en esta mañana, no sé, el Señor me ha estado mostrando desde hace algunos días. Y hoy el Señor me dijo, bueno, tienes un lugar donde trabajar. No es aquí, hermano. No es en mi país. Tengo en mi mente Haití. Es lo que el Señor me ha dicho. Hay mucha necesidad allí. Y el Señor aquí es donde me ha mostrado ese lugar. Porque hay muchos niños hambrientos, no solo materialmente, sino espiritualmente. Pero en esta mañana yo dije, Señor, mi hueso también para ti. Porque desde edad de 16 años dediqué mi vida al Señor, especialmente con niños, adolescentes y damas. Yo no asistía a la sociedad de jóvenes, yo asistía a la sociedad de damas. Y yo digo, y también me vas a llevar a ese lugar. Se lo estaba diciendo al Señor hace rato. Lo pongo delante de ustedes para que ustedes me ayuden en oración, porque no sé qué es lo que el Señor quiere hacer ahora conmigo. Estoy a cargo de mi madre con 89 años, pero ya han visto ustedes que he pasado aquí 3 meses y ella está bien. El Señor sabe lo que está haciendo. Agradezco pues al Señor haber estado con ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo y agrandando la ciudadanía de su reino aquí en este lugar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, te damos gracias, Dios Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por habernos dado el privilegio enorme de disfrutar de la presencia de la hermana Lidia entre nosotros. Gracias por su testimonio, por su ejemplo siempre fiel, por su servicio desinteresado. Gracias, Señor, por la disposición de su corazón para ser una columna y un baluarte de tu verdad.
Queremos ponerla en tus manos, encomendarla a tu cuidado y rogarte, Dios del cielo, que allá donde ella esté, tú la bendigas sobreabundantemente. Si es tu voluntad que ella esté en Haití, bendícela en Haití. Y que muchos tengan la oportunidad y el privilegio de conocerte a través de ella. Que quienes la vean, te vean a ti, Señor. Que quienes la oigan, te oigan a ti. Que quienes reciban sus manos, reciban las tuyas, Padre. Allá donde ella vaya, haga lo que haga, seas tú en ella. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén. 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 Pueden sentarse, mis hermanos. Sin duda es un día de gozo y de bendición. Yo voy a rogar que los nuevos diáconos pasen por aquí. Vengan por aquí. No me he dado la oportunidad ni siquiera de que hable. Que Dios le bendiga. Realmente no sé qué decir, ¿no? Pero solo que pedirles a ustedes también que se mantengan firmes, porque de hecho estas 2 últimas semanas han sido de no tortura, por decir alguna palabra, sino bastante fuerte para nosotros, porque hemos tenido bastantes pruebas, no solo en el trabajo, sino con la gente. Había cosas que hacer y realmente el enemigo no está muy contento con la obra que no es que esté haciendo en nosotros, sino en toda la congregación. Y nosotros también le damos gracias a Dios por eso, porque sabemos que vamos por un buen camino, porque las pruebas y las dificultades, por lo menos particularmente a mí, me muestran que sí estoy caminando por el sendero que Dios quiere que caminemos por el correcto. Y eso, les pido igual a ustedes también esa fortaleza y esa fuerza para que se mantengan firmes, independientemente de la situación. Estamos llamados a no ser emocionales, sino espirituales. Así que solo quiero pedirles eso. Bueno, yo también quisiera más bien pedirles a ustedes las oraciones, porque de verdad que es un trabajo fuerte, no es nada, ¡ay, qué bien! Ahora están allí, ahora es un cargo nuevo ni nada, sino para nosotros está específico y está muy el concepto de que somos siervos y que somos esclavos y esclavos por amor a Cristo. Pero que lo venidero, las bendiciones que nosotros hemos recibido sin pensar en esto, ha sido muy precioso. Y nosotros, pues Andrés y yo somos pareja antes de que conocíamos al Señor, y ya sabemos lo que hay, lo de antes y lo de ahora. Y no cambiamos esto y no queremos mirar atrás ni siquiera con el ojo. Y pedirles a ustedes también eso, sus oraciones para nosotros es el estar en mayor comunión. Aleluya. Gracias, mis hermanos. ¿Hay alguien que quiera compartir algún testimonio con respecto a los hermanos? Bueno, como bien saben, yo llevo poco tiempo viviendo acá en la isla, 6 meses más o menos, y tengo constancia y doy fe de que Andrés y Katy son personas que buscan al Señor y que merecen que Dios los levante y que los respalde, y que van a ser respaldados por Dios, porque son personas que, a pesar de que tienen una condición aquí en España que, como bien sabemos, no legal, entre comillas, Dios es el que hace las cosas, ¿no? Ellos, a mí, que ya tengo desde hace tiempo la residencia y que estoy, entre comillas, estable, o debería haberlo estado, fueron quienes me tendieron la mano cuando yo vine por primera vez aquí a Fuerteventura. Y fue increíble, porque yo decía, Dios mío, a ver, esta gente que, entre comillas, o sea, son inestables, o sea, la sociedad los ve como personas que están inestables, pero son quienes están tendiéndome la mano.
Eso sí, me leyeron un montón de condiciones, cosas que yo traté de seguir, pero bueno, después nos dimos cuenta de que de verdad era de Dios y que Dios tuvo un propósito conmigo, estando en ese hogar y con ellos a la hora de recibirme. Dios me dio palabra para ellos, estuvimos compartiendo un poco, y en sus actos, sus actitudes, el hecho del entablamento de la amistad que hemos tenido nosotros, yo he podido percibir y me he dado cuenta de que de verdad son gente que busca a Dios y que seguirá buscando, seguro. Gloria a Dios. Yo también le quiero dar gracias a Dios por haber puesto a Andrés y a Katia en mi vida, porque yo los conozco hace mucho tiempo, pero para mí han sido de mucha bendición, ¿no? En mi casa y bueno, a lo largo de que nos conocemos, ¿no? Yo le pido a Dios que los ayude, los acompañe en todo momento, que los bendiga y los proteja como ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque de verdad que son una pareja, pues, para mí ejemplar, ¿no? Porque yo, pues, a medida que he ido avanzando en la iglesia, he escuchado sus consejos, ¿no? Y me ha servido de mucho, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Porque Dios es el que a través de ellos me ha ido ayudando, ¿no? También. Y por eso le doy las gracias a Dios por ello. Aleluya. ¿Puedo dar un rápido testigo? Hermanos Andrea y Katia, en primer lugar estoy muy emocionado de ver lo que he visto ustedes transformando en diálogo. Quiero dar solamente un ejemplo de un detallecito de amor, de prueba de amor que ellos tienen con los hermanos. Un bel día el hermano me dijo: Diego, ¿qué necesitas? No, que estoy sin trabajo y tal. Y él, un gesto así muy rápido, fue no sé dónde, compró unos pollos fritos, una fruta y unas papas fritas, una cosa, y digo: toma, come, esta noche tú vas a tener una comida distinta. Es un detalle para mucha gente tal vez insignificante, pero para mí lo voy a guardar en mi corazón como un detalle de amor, un detalle de personas que se importan con nosotros. ¿Sabe? Y él dijo: Diego, que no te falte el pan sobre la mesa. Si necesitas algo, Diego, habla con nosotros. Y gracias a Dios lo que ellos me están dando, que la iglesia esta me da, es un alimento espiritual muy grande. Yo cada día que vengo aquí a la iglesia, yo cojo más cariño a Dios, más obediencia, y es muy bonito tenerlos aquí, estar aquí y poder dar ese simple testimonio. Es un testimonio simple, pero lleno de amor. Ese amor solo puede venir de Cristo. Lo agradezco mucho, hermano. Eso va a pasar por toda mi vida. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Sí, hermano, Dios los bendiga. Es verdad que yo poco tiempo estoy aquí en esta iglesia, ¿no? Pero en el tiempo que he estado, puedo decir que yo he estado en otras congregaciones, ¿no? Pero el amor de Cristo siempre se nota en una persona. Por ejemplo, los hermanos Katia y su esposa, ¿no? Me he dado cuenta de que en ellos hay felicidad, una sonrisa, una ayuda que dar, ¿no? Una forma de demostrar de que cuando Cristo está en uno, pues resplandece, ¿entiendes? Entonces, mi testimonio de ellos no es corto, porque los conozco poco tiempo, pero han demostrado de que se merecen lo que Dios les ha puesto. Yo lo que les puedo decir, hermano, es que les deseo muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús, que el Señor los guíe, los fortalezca, los mantenga siempre en esas pruebas, ¿no? En fortaleza, para que sigan adelante, no desmayen en servir, realmente en servir, y que no vean a nuestros hermanos por debajo de los hombros, como muchos lo hacen, sino que Dios los exalte y los tenga siempre como servidores. Pues esto es lo que puedo decir de ellos.
En nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Vicente. Bueno, gloria a Dios. Ya está, porque si no se va a poner muy gordo. Y no es bueno tampoco que se ponga gordo. Vamos a ponernos de pie. Hay un cántico. ¿Cómo era el cántico ese que era? Nuestro hermano Rafael pasa por aquí. ¿Cómo es? Pasen ustedes también que lo conocen. Hermano de la alabanza, a ver. Hay un cántico que habla de consagración. ¿Cómo dice? Yo me acuerdo. Gloria a Dios. Ojalá que por medio de este cántico todos oremos a Dios en una oración de consagración. ¿Ves? Señor, en esta mañana, en esta hermosa mañana en la que dos personas más han sido consagradas a tu servicio, toda la iglesia, como un solo hombre, decimos delante de ti: yo me rindo a ti. El deseo de nuestro corazón es servirte, Señor. El deseo de nuestra alma es poderte serte fiel. Queremos rogarte que tú nos des la fuerza necesaria por medio del poder de tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Danos fuerza para que mañana lunes podamos seguir teniendo el mismo deseo de servirte, de rendir nuestra vida a ti. Danos fuerza para que el martes siga siendo igual, y el miércoles, y todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor, porque tú eres el único que mereces todo honor, toda honra y toda gloria, por siempre. Amén. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de alabarte y de bendecirte, de meditar en tu palabra y de ver cómo tú sigues siendo fiel, cómo tú sigues vivo en medio de tu pueblo, tocando corazones para rendirse a ti. Queremos rogarte, Señor, que ahora cuando salgamos de este lugar, tú vengas con nosotros allá donde vayamos y nos des fuerza para servirte solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, recuerden las diferentes actividades que hay a lo largo de la semana. Ay, perdón, siéntense, un segundito nada más. Me van a perdonar un segundito, porque es cierto, tenía que hacer un anuncio que se me pasaba. El próximo domingo no hay culto aquí.
Lo celebraremos en Pájara, detrás del ayuntamiento de Pájara. Nos vamos toda la iglesia a la excursión y haremos el culto allí en el campo, donde estaremos en un lugar donde hay sitio para que los niños jueguen, para que los adultos tiren petática, para que todos podamos pasar un día agradable juntos, en comunión los unos con los otros. Amén. Así que es necesario que el próximo domingo a las 10:30 de la mañana todo el mundo esté en la parada de guagua, no en la nueva hora, sino donde estaba antes, donde siempre nos hemos puesto cada vez que hemos ido a salir de excursión. Saldremos a las 10 de la mañana. Si no estás, nos iremos sin ti. Así que, por favor, todo el mundo, a las 10:30 de la mañana, estemos en la parada de guagua, en la antigua parada de guagua, para poder salir juntos e ir